Drácula. Uf, solo escuchar ese nombre ya nos pinta castillos góticos, colmillos, oscuridad, no es cierto. Pero ¿saben qué? El chisme histórico que se esconde detrás de ese nombre es mucho, pero mucho más increíble y aterrador de lo que se imaginan. A ver, seguramente la imagen que se viene a la mente es la del conde elegante, con su capa negra, súper aristocrático, que se convierte en murciélago. Vaya, el personaje que ha protagonizado incontables pesadillas y también fantasías. Bueno, pues, hay que olvidarse de todo eso. Borren esa imagen por completo, porque la historia de hoy no tiene nada que ver con ese personaje de ficción, absolutamente nada. Hoy vamos a hablar del hombre, del príncipe de carne y hueso que lo inspiró todo, un tipo cuya brutalidad y astucia hicieron que cualquier novela de terror en serio se quedara corta. Ok, vamos a meternos de lleno. Para entender al monstruo, o quizás al héroe, primero hay que entender de dónde salió. Así que empecemos por el principio, el hijo del dragón. Y aquí va la primera pieza clave del chisme. Drácula no era un nombre de vampiro, era más bien un título. Significa literalmente hijo del dragón. Su papá, Vlad II, era conocido como Drácul porque pertenecía a una orden de caballeros de élite, la Orden del Dragón. Por lo tanto, su hijo era, pues, Drácula. Ahora, imagínense el escenario. Estamos en el año 1431 en Valaquia, que hoy sería Rumanía. Pero no era cualquier lugar. Era una tierra al borde del abismo, un campo de batalla político atrapado entre dos gigantes, el Imperio Otomano y el Reino de Hungría. O sea, un lugar increíblemente peligroso para nacer, sobre todo si eres de la realeza. Y el peligro, pues, no se hizo esperar. Siendo apenas un adolescente, Vlad y su hermano pequeño, Radu, fueron tomados como rehenes por el sultán otomano. Pero ojo, no era un secuestro por dinero, era pura política. Eran, digamos, una garantía humana para asegurar que su padre se portara bien. Este momento lo cambia todo. Entramos en la etapa más oscura de su juventud, los años que básicamente forjaron su carácter implacable, la era del prisionero y la sed de venganza. Esos años como rehén fueron una educación, pero una educación brutal. Vlad no solo sobrevivió, sino que aprendió. Se empapó de las costumbres otomanas, dominó su idioma y, lo más importante para esta historia, observó y estudió de cerquita sus métodos de tortura y guerra psicológica. Y mientras él estaba lejos, completamente indefenso, la peor de las traiciones se cocinaba en su propia casa. Su padre y su hermano mayor fueron traicionados y asesinados de forma horrible por sus propios nobles. De un día para otro, su mundo se vino abajo. Así que, cuando finalmente fue liberado, ya no era el mismo príncipe que entró. Salió un hombre consumido por un único y ardiente deseo, la venganza. Hizo un juramento. Y, como vamos a ver, vaya que sí lo cumplió. Y aquí es donde la historia se pone realmente terrorífica. Pasamos a su capítulo más infame, la razón de su apodo más temido. Bienvenidos al Bosque de los Muertos. Cuando regresó a Valaquia, su plan fue simple, directo y escalofriante. Primero, tomar el trono a la fuerza. Segundo, imponer un orden y una disciplina de hierro. Y tercero, castigar cualquier desobediencia, traición o crimen sin la más mínima, pero mínima, piedad. Su método de castigo favorito se convirtió en su firma, su macabra firma, el empalamiento. Una forma de ejecución terriblemente lenta y dolorosa, donde el cuerpo de la víctima era atravesado por una estaca y se dejaba a la vista de todos como una advertencia. Brutal. Y no hablamos de unos cuantos ejemplos para asustar. Las crónicas de la época estiman que más de 20,000 personas sufrieron este destino durante su reinado. 20,000. Es una escala de terror industrial. La leyenda, que es de no creer, cuenta que un ejército otomano que avanzaba para invadir su territorio se detuvo en seco. Se toparon con su obra maestra del terror psicológico. Un campo entero, un bosque de miles de cuerpos de sus compatriotas empalados. El espectáculo fue tan horrendo que el ejército simplemente dio la vuelta y huyó sin pelear una sola batalla. Entonces, aquí llegamos al punto clave. ¿Era Vlad un sádico demente o un líder pragmático que hacía lo necesario para proteger a su gente? Aquí es donde la historia se divide y nos presenta el gran dilema. ¿Fue un héroe o un monstruo? Y esta es la cuestión. Para sus enemigos era la encarnación del mal, un monstruo sádico.
Pero para muchos de los suyos era un héroe nacional, el único gobernante con la mano de hierro necesaria para defender la independencia de Valaquia de los imperios que la querían devorar. Los rumores que alimentan la leyenda de monstruo son terribles. Se decía que disfrutaba cenando mientras veía a sus víctimas morir en las estacas, que mojaba su pan en la sangre de los caídos, y que no dudaba en quemar aldeas enteras para que no cayeran en manos del enemigo. Pero luego está el otro lado de la moneda. La prueba de su eficacia se cuenta en la leyenda de la Copa de Oro. Dejó una copa de oro macizo en una fuente pública. Durante todo su reinado, nadie, jamás, se atrevió a tocarla. El orden era absoluto, sí, pero mantenido por el miedo más profundo. Al final, Vlad murió en batalla, pero su historia, inflada y distorsionada tanto por amigos como por enemigos, apenas comenzaba. Así es como el hombre muere y nace la leyenda inmortal. Miren esta línea de tiempo. Vlad el Empalador muere en 1476. Luego pasan más de 400 años de rumores, propaganda y cuentos de terror. Y de repente, en 1897, un escritor irlandés, Bram Stoker, se inspira en las leyendas de este príncipe cruel y crea al conde Drácula, el vampiro inmortal que todos conocemos hoy. Hoy en día, Vlad el Empalador es una figura súper compleja en Rumania, un símbolo nacional de resistencia. Y su castillo es una atracción turística mundial, a donde miles de personas van cada año buscando al vampiro y en su lugar se encuentran con la historia de un hombre. Y esto nos deja con una última reflexión. Después de conocer la historia del príncipe rehén, del vengador implacable, del estratega del terror, la historia real, con toda su brutalidad y su complejidad, ¿acaso no supera, y por mucho, a cualquier ficción de vampiros? Ahí se los dejo.